CIMAC presenta Frecuencia lésbica. Sintonízate lesbiana. Lesbianas en todas partes. Porque la existencia lésbica es el amor entre mujeres que nos salva. Frecuencia lésbica. Bienvenidas lesbianas de toda Aviala a Frecuencia Lésbica. Yo soy Eloína Narváez, transmitiendo desde Campeche y bueno, estamos transmitiendo también desde Violeta Radio en el 106.1 FM. Cada 15 días, los viernes de 5 a 6 de la tarde, en cada programa nos acompañan poetas, músicas, emprendedoras, activistas, defensoras, estudiantas, acompañantas y más, porque las referentes lésbicas existimos en todas partes. Les pedimos que nos dejen sus comentarios en nuestras Instagram, @espacialavanda, @lesbianasnecias y @violeta radio _106.1 FM. También escríbanos al Facebook de Violeta Radio, en Twitter, @violeta radio _FM. También les recordamos que pueden escuchar todos nuestros episodios en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Yo soy Alex Rivera y hoy vamos a platicar con Carmen Ríos. Ella es educadora menstrual. Tenemos mucho que platicar entre lesbianas. Así que, bueno, bienvenida, Carmen. Por favor, ¿te quieres presentar? Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Qué emoción estar con todas ustedes. Pues sí, yo soy Carmen Ríos, también conocida como Bulpes en los bajos mundos de la internet. Y así es, soy educadora menstrual desde hace 5 años ya. Y de formación yo soy licenciada en filosofía, estudié filosofía allí en la UNAM. Y bueno, desde hace ya 5 años vengo realizando el bonito, la bonita y también muy reciente profesión de la educación menstrual, pues particularmente en la Ciudad de México, aunque he sido invitada a otras territorios también a compartir estos saberes. Tengo 29 años, soy evidentemente lesbiana, soy feminista, y qué más, bueno, también soy vegana y creo que, bueno, por ahora creo que esas son mis credenciales. Seguramente iré platicando un poco más de mí durante esta conversación. Muchas gracias, Carmen. Cuéntanos, primero que nada, ¿qué significa ser educadora menstrual? Pues miren, creo que como les decía, ¿no? Las educadoras menstruales tenemos, bueno, eso creemos, no sé, también como parte de nuestra genealogía y realmente poco tiempo en el sentido en el que la educación menstrual es una necesidad, si bien no tan reciente, sí mucho más urgente que en otras temporadas, ¿no? De nuestra propia historia como mujeres, porque pues no sé si han notado, pero somos de las generaciones que realmente han menstruado por muchos años de su vida. Y si volteamos a ver a nuestras madres o a nuestras abuelas, particularmente nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, pues ellas realmente, muchas de ellas vivieron toda su vida pariendo, ¿no? Y amamantando y cuidando y criando. Entonces, la educación menstrual no era una necesidad para mujeres que realmente menstruaban muy poco durante su vida. Somos generaciones muy recientes en las que afortunadamente tenemos esta capacidad de decidir si queremos o no ejercer nuestra maternidad. Entonces, pues la educación menstrual viene desde esta necesidad y por eso, pues ser educadora menstrual significa también, pues estar atenta a las nuevas necesidades que surgen a partir de que, pues ahora, muchas mujeres, no voy a decir que todas y no voy a generalizar, pero muchas de nosotras ya podemos poner un alto y decidir si sí o si no, insisto, queremos pues tener descendencia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué significa ser educadora? Creo que significa ser, de entrada, mujer, tener una vivencia menstrual, porque eso es algo de ley, o sea, todas las educadoras menstruales necesitan saber y experimentar la menstruación en sus cuerpos para poder transmitir los conocimientos que de ella también se aprendan. Entonces, por un lado es ser mujer, ser activista, también en un sentido muy amplio de la palabra, en el sentido de que
miramos a la menstruación no solamente como este, pues, hecho biológico o fisiológico que le sucede a las mujeres, ¿no? Sino que lo contextualizamos en esta realidad donde las mujeres lamentablemente seguimos en unas posiciones de subordinación. Entonces también nos vuelve activistas y también ser educadora menstrual es ser feminista, ¿no? Entonces le sumamos esta otra capa donde además de todo esto que les vengo platicando, necesitamos ejercer un criterio, necesitamos ver que en nuestras narrativas no se nos estén escapando discursos y cuestiones que todavía pues siguen ensalzando al sistema patriarcal, a la supremacía masculina, ¿no? Y que pues hasta cierto punto sigan llevando discursos misóginos dentro de la misma enseñanza menstrual. Entonces, pues creo que ser educadora menstrual en un sentido muy amplio es empezar desde el propio cuerpo, priorizar al propio cuerpo femenino y a partir de ahí ejercer un activismo y una educación enfocada hacia la liberación. En pocas palabras. Muchas gracias, Carmen. Oye, ¿y nos puedes contar cómo fue este primer acercamiento que tuviste al ser educadora menstrual? Y también que nos cuentes un poquito más extendido, ¿por qué decidiste ser educadora menstrual? Ay, esta pregunta me gustó un montón porque, ¿saben? Toca mucho justo mi historia con mi vivencia menstrual. O sea, yo fui una adolescente que vivió mucha dismenorrea, ¿no? Que la dismenorrea, en el sentido más amplio, es el dolor primario y relacionado a la menstruación, que es el 90% de los dolores menstruales. Entonces yo la pasaba muy mal, se los juro que yo la pasaba terrible. Llegué a pensar que además de que era mi culpa, por los discursos de la afuera, que pues era por no rechazar o digo, perdón, era por rechazar mi feminidad, por ser lesbiana, o sea, como que todo este dolor yo me lo merecía. Entonces, como viví una adolescencia con tanto dolor y con tanta incertidumbre al saberme lesbiana desde muy pequeña, eh, cuando conocí al feminismo, paralelamente, yo tenía 19 años, 18 años, o sea, estaba yo muy chiquita. Paralelamente también me topé con la famosísima copa menstrual. Entonces, en este despertar que yo tuve de tomar conciencia, ¿no? De saberme quién, o por lo menos quién había sido yo hasta ese punto, que me topé con la copa menstrual. Me acuerdo que aparte fue una copa menstrual pirata, fue la famosa M-Cup, que es una copa china, ¿no? Que cada rato se cambia el nombre y que, bueno, ahí hay mucho chismecito que después platicaremos. Pero cuando yo tuve ese primer acercamiento con mi sangre, con mi cuerpo, como el poder tocarme, el poder, y que a mí no me costó tanto trabajo realmente como introducirme la copa o así, porque yo sé que es un gran tabú, ¿no? Que muchas mujeres le tienen hacia su cuerpo, hacia su canal vaginal, y particularmente hacia su sangrado. Entonces, pues, cuando yo viví esa experiencia, para mí fue un antes y un después. Se los juro que para mí fue algo tan maravilloso el primero notar que mi sangre no olía feo, que no menstruaba tantísimo, que el dolor, si bien no mejoró, ¿no? Pues, por lo menos tuve una relación distinta, ¿saben? Fue algo muy para mí fue mágico, o sea, y esa es mi historia, yo no pretendo tampoco aquí romantizar el uso de la copa menstrual, simplemente en mi experiencia fue así súper maravilloso, pero el dolor continuaba, ¿no? Entonces, si bien yo ya tenía más contacto, interactuaba más con mi menstruación, me seguía doliendo mucho. Entonces, pues, me puse a buscar información, o sea, afortunadamente tenemos ahora muchísima información, ahora creo que tenemos demasiada, y en ese mar de información empecé a investigar qué onda con el dolor, qué pasaba con el dolor, por qué me dolía tanto, porque cuando yo llegué a ir con ginecólogas, sus únicas soluciones eran ahora sé que era detener mi menstruación con anticoncepción hormonal, ¿no? Entonces, pues, yo no quería eso. Yo, aunque no conocía bien a bien qué sucedía con los anticonceptivos, mi intuición me decía que eso no era para mí y que yo para qué quería eso. Entonces, al investigar, encontré un blog muy increíble, que ahora sé que es una educadora menstrual de las más viejitas, como pioneras en este ámbito, que se llama Erika Irusta, y ella justamente tiene un blog que se llama El Camino Rubí. Entonces, en ese blog yo empecé a leer y empecé a entender que el dolor menstrual no era normal. Y yo dije, ah, caray, ¿cómo? ¿No? Si a mí toda la vida me han dicho, yo en todos lados he visto que te duela es algo, si bien no normal, que es parte de menstruar, ¿no? De la experiencia menstrual.
Entonces eso para mí fue como una revolución inmensa y empecé a leer y empecé a investigar y lo que más me movió en este sentido fue que todo lo que yo encontraba relacionado al ciclo menstrual estaba súper enfocado a la fertilidad. Y entonces era algo que a mí me alejaba muchísimo porque decía, es que yo soy lesbiana, yo no tengo relaciones pues, reproductivas, ¿no? O sea, a mí ¿qué me interesa? Pues, saber cuándo es mi ventana de fertilidad, o sea, yo tenía tiernos 21 años cuando pues pasaba eso por mi cabeza y aún así, yo seguía investigando y seguía leyendo y seguía profundizando desde este lugar autónomo, desde este lugar autogestivo, hasta que después de 3 años de estar yo viviéndolo en el cuerpo y encontrando toda esa información, me dije: "Yo no me puedo quedar con todo esto, o sea, otras mujeres tienen que saber qué onda con su ciclo menstrual, por qué menstruan, para qué lo hacen, por qué el dolor no es normal", o sea, todo lo que ya me había empapado, yo dije: "Es momento de que esto se expanda", ¿no? O sea, si bien era mi intención desde el origen, yo no quería empezar a dar talleres o andar platicando sin primero haberlo aterrizado en el cuerpo. Entonces ya fue como en 2018 que justamente me invitaron al Festival de las Papayas, también después me invitaron al Festival del Vuelo de las Mariposas en la UASM, y esos 2 festivales a mí me abrieron las puertas para hablar del ciclo menstrual, y fue una revelación, porque yo hasta ese punto, yo no sabía que eso era educación menstrual. O sea, yo era, bueno, pues yo soy tallerista y a mí me gusta hablar de estos temas y todo esto estaba enfocado hacia lesbianas, porque justamente desde origen mi idea era, pues si bien no quitar a la reproducción del centro de la narrativa, sino justo mirar que era un proceso mucho más integral que la reproducción, ¿no? Porque justo creo que eso es uno de los grandes temas y que ahorita vamos a profundizar más, que alejan tanto a las mujeres y sobre todo a las lesbianas de este saber, ¿no? Porque como no nos interesa, porque no todas quieren ejercer pues su capacidad reproductiva, pues no nos importa, ¿no? Entonces, pues yo desde ahí me agarré para decir, no, las lesbianas, aunque nunca queramos ejercerla o aunque sí queramos en algún momento, tenemos que tener esta información. Entonces fue así como que yo empecé a dar estos talleres 2018, 2019, luego se viene la pandemia, y pues me empecé a dar mis talleres de manera virtual, ¿no? También fue una oportunidad que tomé y comencé a extender más mi campo, porque antes solo lo trabajaba con mujeres lesbianas, pero me invitaron luego a hablar con niñas, luego con adolescentes, y luego así que con mujeres de todas las edades y mujeres heterosexuales. Entonces yo fui abriendo el campo y me di cuenta que si bien a mí me interesa acompañar y guiar lesbianas en este proceso. Realmente todas las mujeres con una experiencia menstrual merecen y además deben tener estos conocimientos. Entonces, hasta 2022, que las compañeras del Diván Sensual, que ellas son terapeutas feministas, colaboré con ellas para dar talleres psicoeducativos. Ellas me dijeron, oye, pues quieres ser nuestra educadora menstrual, y yo de, ah, caray, como, como que se llama así. O sea, yo genuinamente desconocía que esta era una profesión y que había todo un campo de formación en torno a la educación menstrual, porque yo lo hice más desde un lugar de activismo lésbico, feminista, o sea, yo lo hacía desde ahí hasta que fui nombrada y a mí también me costaba trabajo reconocerme, como que decía, ay, pero ¿cómo no? Yo nada más soy esta persona, ¿no? Yo no soy educadora. Y ya cuando comencé a ver mis pasos, dije, no, claro que soy educadora, tengo estos 5 años que me están respaldando, tengo experiencias de todo tipo, ¿no? Estos lugares, estas construcciones pedagógicas que también he creado, mis metodologías, mis presentaciones, mis investigaciones, y dije, bueno, creo que sí, sí soy. Y el año pasado, justamente para poder abrazar pues esa identidad, por decirlo de una manera, pues asistí al primer encuentro justo de educadoras menstruales en el territorio mexicano y fue algo maravilloso, o sea, fue una experiencia que a mí me abrió así como lo que me hacía falta que me abriera, ¿no? Para terminar de enfocar mi proceso formativo y pues hasta la fecha yo me sigo, pues sí, me sigo formando, sigo, ahorita estoy cursando justamente un diplomado en educación y salud menstrual, ¿no? Por parte de, justamente que lo imparten unas parteras, que se llama Fundación Yolo Sihuacali. Y bueno, he tomado otras formaciones con otras educadoras menstruales porque justamente uno de nuestros ejes éticos es seguir formándonos constantemente, o sea, tenemos que seguir actualizándonos porque, en lo que les decía,
en nuestras narrativas se nos pueden seguir infiltrando este tipo de conocimientos que a lo mejor conservan una raíz misógina, que posiblemente no están verificados, ¿no? Y otro tipo de creencias que a lo mejor no nutren y no acompañan en estos procesos. Entonces, pues, esta es mi historia, que realmente empezó hace 8 años y que, pues, primero, insisto, se tiene que vivir, se tiene que aterrizar en el cuerpo y que muchas educadoras, si no es que todas, es parte de su historia y muchas de ellas, curiosamente, fue a partir de la copa menstrual, ¿no? Como a partir de poder interactuar con tu sangrado, que es cuando se abren unas puertas que difícilmente se abren cuando seguimos como desechando nuestra sangre, cuando seguimos como en esta idea que es un desecho, ¿no? Que lamentablemente hay todavía narrativas que dicen, no, es que cuando una menstrua se desintoxica y saca cosas y que no sé qué, pero pues no, para eso nuestro cuerpo ya tiene otros mecanismos, como la orina o el sudor, ¿no? O sea, nuestro cuerpo claro que sí se sabe desintoxicar, pero pues no es a partir del sangrado menstrual. Entonces, como que a partir de ahí, yo puedo situar en mi propia historia y mi genealogía ese momento en el que pues empecé a ejercer la educación menstrual sin, sin yo saberlo, ahora ya me reconozco, ahora sé que es un ejercicio feminista, político y sobre todo que está enfocado hacia la liberación de las niñas y de las mujeres. Muchas gracias, Carmen, por compartirnos esto. Y ahora justamente que hablabas acerca de tu experiencia y que hablabas acerca del dolor y de todos estos síntomas que pensamos que son normales y que, bueno, como lesbianas es como de luego bastante complicado definir cuáles son los síntomas que son normales y cuáles no, o sea, que, cuáles requieren como una atención. O sea, nos podías platicar un poquito acerca de eso, ¿no? ¿Qué síntomas sí son normales? ¿Qué síntomas sí tendríamos que prestar como un poquito más de atención? Sí, gracias por tu pregunta, Lovina. Aquí también es importante como voy a hacer esta pausa, sobre todo porque son de los nuevos conocimientos que he estado adquiriendo, en justo ya no nombrar o no decirle síntoma a muchas de las que son manifestaciones de nuestra cuerpa, ¿no? Entonces, justo cuando lo aterrizamos del lado de la manifestación, le quitamos este peso patológico que, pues, sobre todo el patriarcado nos ha inculcado, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones corporales de la menstruación, lo que sí es importante decir desde este momento es que el dolor en ninguna de sus escalas es algo deseable ni normal. O sea, nuestra útera, o sea, al final es un músculo como el músculo de nuestro corazón, por ejemplo, que de hecho tiene funciones similares al contraerse, por ejemplo, cuando nosotros expulsamos el tejido endometrial, pues se necesitan necesariamente, pues sí, como que estar haciendo estas contracciones y esas contracciones no deben generar dolor, porque si nuestro corazón no nos duele cada vez que late, ¿por qué nuestra útera, en este caso también nuestra matriz, por qué tendría que doler, no? Entonces, ahí está como esta primera manifestación corporal que si hay algo de dolor, y sobre todo si hay un dolor que es muy incapacitante, es importante prestar atención. No a la primera salir, pues sí, digamos, o sea, corriendo a pedir ayuda con ginecólogas o ginecólogos que lamentablemente muchos de ellos, de verdad muchísimos de ellos, yo diría hasta un 90 y tantos por ciento, lo normaliza, ¿no? O dice, bueno, sí, no es normal, pero híjole, ¿qué hacemos? Pues mira, anticoncepción digo, Mirena, ya no menstrues, quítate de ese problema, ¿no? En vez de mirar hacia la raíz de, bueno, ¿qué es lo que está ocasionando ese malestar? Porque realmente pueden suceder muchas cosas en torno al dolor, ¿no? Una de ellas, que puede ser muy común, es la inflamación excesiva. Entonces, como estamos muy inflamadas, hablando de otros de las manifestaciones, es la inflamación, que la inflamación hasta cierto punto sí es normal y es deseable porque pues el útero necesariamente se tiene que inflamar para poder generar estas contracciones, ¿no? Entonces, claramente, si vamos a estar inflamadas, podemos tener ligeros malestares que claramente son adyacentes, pero es algo que con lo que nosotras podemos lidiar, con lo que, pues sí, bueno, puedo hacer mi súper, puedo ir a hacer mis cosas. Claramente, aquí sí es importante como mencionar que estamos dentro de este sistema espantoso, ¿no? Donde realmente las mujeres no tenemos oportunidad de menstruar, no tenemos la oportunidad de escuchar a estas manifestaciones, ¿no? Y que lo que primero que vamos a hacer claramente es o empastillarnos o pedir que
simplemente dejemos de sentir porque no podemos parar, no más, no. Y por más que hay iniciativas, ¿no? Bueno, ven que ahorita está la iniciativa de baja menstrual, que si bien tiene un lado importante al colocar la experiencia de las mujeres dentro de la legislación, aún así sigue normalizando el malestar, ¿no? Sigue diciendo, bueno, si nos duele mucho, no vamos a saber qué hacer con esto y no podemos hacer nada, danos chance de 2 días de no trabajar o de trabajar en casa. Híjole, o sea, a mí me parece eso bien, bien problemático. Pero bueno, regresando a la idea de las manifestaciones, el dolor es algo que no es deseable, la inflamación es algo que sí puede suceder, una inflamación así como muy, muy, muy densa, que tú misma digas, mi cuerpo está demasiado inflamada, es algo a lo que también hay que prestar atención. Hay también sensibilidad adyacente, como puede ser un poco en las mamas, ¿no? Porque pues también al final nuestras mamas son receptoras de las hormonas que se liberan mientras nosotras estamos menstruando. Otra cosa que también está ahí y es muy presente, pues es la emocionalidad, porque también luego nos castigamos un montón en que sentimos demasiado, ¿no? O no sentimos nada, y es aquí justamente el empezar a derrocar pues, estos mitos. Entonces, dentro de las manifestaciones, podemos sentirlo todo y está bien. O sea, justo lo importante acá es darnos la oportunidad de sentir, pero que pues yo sé que es difícil darnos una oportunidad de sentir cuando lo que se nos exige es producir, ¿no? Entonces sé que es una contradicción constante que, como ven, este mundo, este entorno no está construido para las que ciclamos, aunque todo al final son ciclos y que toda la vida y la naturaleza está compuesta por ciclos y nosotras mismas los manifestamos cada veintitantos días. Aún así no hay lugar para nosotras. Entonces, pues muchas de estas manifestaciones pueden ser consecuencia de la contaminación ambiental, ¿no? Y todo este ruido que no nos deja estar tranquilas unos cuantos días al mes. Entonces, otra manifestación que tampoco es deseable, ¿no? Para tampoco hablar tanto de la palabra normalidad, sino de si se desea o no, pues también es la diarrea, ¿no? O, por ejemplo, orinar demasiado, que eso, pues, es algo que puede suceder porque, pues, al final, para que nosotras podamos expulsar el endometrio, se necesitan unas sustancias que son parecidas a las hormonas, que se llaman prostaglandinas, ¿no? Entonces, lo que hacen esas prostaglandinas es que o te inflaman o te desinflaman. En este caso, te inflaman un poquito de más y ayudan a que las cosas fluyan, ¿no? Entonces, pues, en ese fluir, no solamente fluye el tejido endometrial, sino que también pueden fluir las heces fecales. Entonces, a muchas mujeres les pasa, no tienen que asustarse, es algo que podríamos decir que es deseable, e igualmente orinar demasiado, porque como se inflama nuestra uterita, pues entonces empuja la vejiga, ¿no? Como la empuja, pues entonces también va a ser normal que igual no nos aguantemos tanto la pipí, entonces tampoco se la aguanten, ¿no? Sino que pues déjense fluir. O sea, creo que eso sería importante en estas manifestaciones corporales que son deseables y las que no, insisto, primero hay que voltear a ver al dolor antes de empastillarnos, antes de buscar opciones y soluciones. Primero hay que escuchar bien cómo es ese dolor, qué tanto duele, cada cuánto duele, qué zonas, porque a unas compañeras les duelen hasta las rodillas, ¿no? Por ejemplo, o sea, como que es un dolor que se expande o es un dolor que se queda localizado o es un dolor que va hacia la cintura, ¿no? Que va más hacia la espalda. O sea, ¿qué sucede? Primero, tener una bitácora del dolor sería importante para después, con datos en mano, empezar a buscar opciones y soluciones. Entonces, eso es algo como que ahorita respondería a grandes rasgos y mejor vayan diciendo si hay como más dudas o qué va sucediendo. Lesbianas de pasos grandes y fuertes. Lesbianas de fuego, tierra, viento y mar. Lesbianas en todas partes. Estás escuchando Frecuencia Lésbica. Yo soy Yadira del Mar. ¿Te gusta el arte, pero quieres darle el plus lésbico? Entonces, corre a seguir el trabajo de Juliana Breis, que con su imaginación ilustra de forma tradicional o digital bellos paisajes que nos llevarán a la sanación, a sentir nuestras emociones, a vivir la lesbiandad y amarnos entre mujeres.
Juliana se define como femi-artista, tiene comisiones abiertas casi todo el tiempo y puedes encontrarla en Facebook como Juliana Brace y en Instagram como Juliana-Brace. No dejemos de apoyar el arte lésbico. Lesbiana, hazlo tú misma. Lesbianas por esfuerzo propio. Hola, ¿qué tal, lesbiana? ¿Cómo van esos trámites? Ya sé, complicados y engorrosos. Pero no te preocupes, aquí te ayudamos. Ya sea porque vas a ingresar a laborar a alguna institución de seguridad pública o privada, o realizarás algún trámite en embajada o consulado, se pide como requisito tramitar tu constancia de antecedentes no penales federales, los cuales puedes tramitar desde la página https://constancias.oadprs.gov.mx/inicio. Te indicará que escribas tu CURP completo. Damos clic en buscar. Debes verificar que tus datos sean correctos y correspondan a los que tienes en tu acta de nacimiento. Te pedirá que escribas el nombre de tu madre, padre o tutor que coincida con tu acta. Damos clic en confirmar y continuar. Nuevamente confirmas tus datos y te da un listado de opciones para el tipo de institución que te está solicitando el documento, así como la razón de la solicitud. Dependiendo de la institución, son las opciones que te da. Te pide un correo y que lo confirmes. Recuerda que el correo es personal. Clic en confirmar y continuar. Te desglosa la protesta de decir verdad, en donde indica tu nombre, la institución y el motivo de la solicitud. Clic en aceptar de estar correctos tus datos. Entonces te dará una opción de pago, ya sea con tarjeta o descargando la línea de captura, la cual podrás pagar en ventanillas bancarias. Una vez pagada de esta manera, tarda hasta 72 horas en verse reflejado el pago, mientras que si se paga con tarjeta en línea, el pago es de inmediato y puedes descargar tu constancia. El costo de la constancia es de 222 pesos. Nos escuchamos la próxima, lesbiana. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Seguimos platicando sobre la educación menstrual. Les pedimos que nos dejen sus comentarios en nuestros Instagram, @espacialavanda, @lesbianasnecias y @violeta radio_106.1 FM. También escríbanos al Facebook de Violeta Radio en X a @violeta_radio_FM. También les recordamos que pueden escuchar todos nuestros episodios en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Con todo esto que nos has contado, Carmen, me hiciste recordar un par de cosas. Yo conocí la copa menstrual por mi esposa. Me acuerdo que yo siempre tuve curiosidad, ¿no? Por la copa y entonces, pero no me atrevía, ¿no? Justamente es como pues estas cuestiones que tienes en la cabeza malogradas y que simplemente como que te frenan, ¿no? A probar otras cosas que en realidad pues te pueden ayudar, ¿no? Bueno, el punto es que cuando conocí la sangre menstrual, o sea, para mí fue o sea, casi me desmayo. Me acuerdo que me la enseñó, estaba en el baño y me dice, mira, y la agarré y fue así de, ok, ¿no? Y justamente me dijo, oye, fíjate que yo me la echo en el pelo, ¿no? Ya sabes de estas cosas, ¿no? Para que, pues de ahí sus hechicerías, ¿no? Y entonces le dije, ok, qué bueno, ¿no? De verdad, se la echa en el pelo y yo casi me desmayo ahí verla como Carrie.
fue una cosa tan impactante para mí, nunca había visto tanta sangre y me quedé en shock, o sea, de verdad, me dicen, no manches, ¿estás bien? Le digo, no, no, sí, o sea, es que no sé. Y fue justamente esto, ¿no? Lo que decíamos del olor, de la textura, el color, y ya de ahí fue que dije, wow, o sea, ¿cómo no podemos estar en conexión con esto, ¿no? Que sale de nosotras. Y para mí, pienso y considero que este contacto, esta aproximación de nuestra cuerpa, lo que sale, verlo, olerlo, es una cosa que el experimentarla creo que te da mucha luz también para tener esta reconexión con tu cuerpo, ¿no? Y que digas, ok, dicho esto, me gustaría preguntarte, eh, ¿por qué dirigir esta educación a las lesbianas? ¿Ya nos diste una probadita de por qué? De pronto pienso que para mí, en mi caso personal y para algunas compañeras, si de por sí es difícil frenarse como mujer ante las situaciones de la vida diaria, pienso que como lesbiana y por así poner un ejemplo, como lesbiana machorra, ¿no? El caso de la menstruación y que de pronto te vean como la machorra y de pronto te vean así como, ay, ¿qué tienes, no? Y que digas, no, pues tengo cólico y te ven así como, ¿cómo? Si tú, o sea, ¿cómo vas a tener cólico, no? Casi, casi, tú no eres mujer, no, al contrario, ¿no? Pero eso, ¿no? Como estos estándares de las lesbianas machorras, ¿no? Así de que no se habla de entre nosotras, ¿no? Yo casi no he tenido estas discusiones de, oye, ¿y cómo tratas los cólicos, no? Porque cómo nos va a tratar el cólico para que, más bien, cómo nos puede imposibilitar, ¿no? Entonces me gustaría que profundizaras un poquito más en esa situación. Ay, muchas gracias. De entrada, me gustó mucho tu anécdota sobre esta primera impresión que tuviste con el tejido, pues, menstrual, porque justo estamos tan acostumbradas a no reconocerlo, a no verlo, a no interactuar directamente con él, que pues muchos de nosotros crecimos con publicidad de líquido azul, ¿no? O sea, como de ahí de que, pues creo que menstruábamos en azul y estábamos raras las que teníamos sangre, ¿no? Entonces sí me parece bien valioso cómo cada una, cuando ha tenido la oportunidad de acercarse a una copa, ya sea de la compañera, de la amiga o la propia, pues sí, es como otra cosa que claramente te abre un panorama distinto. Y justo ligado hacia tu pregunta sobre por qué esto se tiene que hablar, sí con todas las mujeres, pero particularmente con las lesbianas y con las lesbianas machorras. Híjole, yo creo que aquí me voy a deshilar muchísimo y creo que mucho de esto que les voy a compartir viene también de mis creencias y mis convicciones políticas, en el sentido de que creo que es fundamental que las lesbianas se acerquen a mirar su salud menstrual, porque la salud menstrual, o sea, justamente habla de que es nuestro quinto signo vital, o sea, las mujeres no solo tenemos cuatro signos vitales, sino que tenemos uno extra que solamente nosotras poseemos, que es justamente esta ciclicidad, porque esta ciclicidad nos puede decir, y de hecho nos dice ciclo a ciclo, cómo estamos a nivel orgánico, justamente cómo estamos a nivel de nuestras hormonas, y nuestras hormonas, pues chicas, son el centro de operaciones de todo nuestro organismo para que estemos en homeostasis, ¿no? Entonces, eso es como la primera señal para que todas las lesbianas se acerquen a conocer esto, porque justo el no saber cada cuánto, por ejemplo, menstruo, ¿no? Porque justo en esta desconexión de este poco interés también de, pues, cuando pase, pues lo que pase no me interesa porque no quiero tener bebés, pues nos aleja de entender que de hecho la fertilidad es un sinónimo de salud y de bienestar, ¿no? O sea, justo ser una mujer fértil no significa que vamos a dar bebés a diestra y siniestra, significa que tenemos una salud hormonal óptima, que tenemos un tejido endometrial saludable, que nuestros huesos por ende se benefician, nuestra piel, nuestros músculos, nuestro cerebro, nuestra salud emocional, o sea que justamente todo está en orden, todo está en perfecto equilibrio. Y si algo anda mal, algo nos duele, algo no está tan regular en nuestra propia regularidad, entonces podemos empezar a revisar que algo puede estar sucediendo. Entonces, en el segundo sentido, y que por lo que yo creo que muchas lesbianas
machorras no se acercan a este conocimiento y en general hablar de menstruación, como dices, Jazz, es porque tristemente la menstruación ha estado muy asociada a la feminidad, ¿no? O sea, justamente porque ser mujer, entonces es igual a ser femenina y por lo tanto, solo las mujeres femeninas son las que menstruan y la menstruación está así en esta jaula que aprisiona, como nos aprisiona a todas las mujeres, lo que es la feminidad, ¿no? Entonces, claramente, las mujeres que escapan, las mujeres que se salen, que rompen esa jaula de la feminidad, hasta ciertos puntos, pues no se sienten interpeladas con estos discursos que, por ejemplo, les decía, ¿no? Pues romantizan a la menstruación como, ay, es que es lo más maravilloso y es lo que nos hace mujeres y, ajá, sí, o sea, no nos hace mujeres, mujeres nacimos nosotras, ¿no? O sea, nacimos porque esa fue nuestra, como dice María Milagros Rivera, la indecible suerte de nacer mujer. O sea, fue porque tuvimos esta fortuna, que al menos a mí me gusta vivirlo así y significarlo de esa manera, que tuvimos esta fortuna de nacer mujeres, pero ser mujer no es igual a ser femenina. Y el problema es que todos estos discursos han enfrascado a la menstruación dentro de la feminidad. Y por eso hay tantas mujeres y particularmente lesbianas que simplemente no le quieren entrar a estos temas porque creen que de lleno van a irse hacia el ser femeninas, pero no es así. Por eso yo y las invito a todas a que lo vean desde el lado de la salud, desde la vitalidad, desde entender que la menstruación no nos hace mujeres, porque mujeres ya somos, que también la feminidad no nos hace mujeres, ¿no? Que de hecho la feminidad nos constriñe, ¿no? Y es como literalmente los corsets, como los tacones, como todas estas tecnologías de género que lo que hacen es prohibirnos ser, prohibirnos existir. Entonces, creo que es importante que todas las lesbianas lo vean desde este lugar, como decir, bueno, aunque yo no quiera tener bebés y esa no sea mi intención, aún así voy a revisar si sí soy fértil, voy a empezar a virar a mis ciclos para ver si de hecho sí estoy ovulando, porque solamente podemos menstruar si de hecho ovulamos 2 semanas y media antes, porque si no pues, hay una ovulación, entonces no va a haber una menstruación y a lo mejor estamos teniendo sangrados anovulatorios, ¿no? O estamos teniendo otro tipo de sangrados uterinos que ni siquiera reconocemos de dónde vienen. Por eso es importante que las lesbianas volteen a mirar a su salud menstrual como un eje de su salud pues vital y global, ¿no? O sea, vamos a mirarlo como un todo y no nada más como lo que te volvió mujer, porque yo sé que eso es uno, al menos a mí eso me dijeron cuando tuve mi primera menstruación a los 11 casi 12 años, de ya eres mujer. Y yo de, ah, caray, pues entonces, ¿qué he sido estos años de mi vida, no? O sea, como que este momento es lo que me convierte en mujer, cuando claro que no. Lo que sucedió y que es algo que ahora cuando yo le enseño a las niñas, ¿no? Lo que les digo es que tú vas a seguir siendo niña aunque estés menstruando. Lo que sucede con tu menstruación es que ahora tu cerebro se empezó a comunicar con tus ovarios y ese es lo nuevo en tu cuerpo, eso es lo novedoso, por decir de una manera, porque tú vas a seguir siendo niña hasta que esta etapa de tu vida termine y avances hacia otra etapa de tu vida, ¿no? Pero es algo que a nosotras no nos dijeron, que en corto nos dijeron, eres mujer y por lo tanto ahora te puedes embarazar, entonces pues una sale corriendo, una sale huyendo y busca la manera de no embarazarse, ¿no? Y esto también incluye a muchas mujeres con experiencias dentro de la heterosexualidad, que lo primero que hacen es suprimir su ovulación, ¿no? Con anticonceptivas, ¿no? Para decir, no, mira, yo me quito de ese problema, yo ya no voy a pasar por esto, pero que igualmente las aleja de mirar a su ciclo menstrual ovulatorio como un signo de salud, como un signo de vitalidad. Así que creo que por eso, insisto, es algo que tenemos que hacer político, que tenemos que invitar a todas las mujeres, a todas las lesbianas, a que volteen a mirar a sus ciclos menstruales, a que rompan con ese ciclo de usar toallas desechables o tampones desechables que lo que hacen es literalmente echar a la basura toda la sabiduría que su cuerpo les está arrojando ciclo tras ciclo, porque como dices, ya, o sea, el voltear a ver una copa menstrual, el olerla es saber decir, bueno, si huele raro mi sangre, a lo mejor traigo ahí una inflexioncilla que no estoy aprendiendo a escuchar, tengo muchos coágulos y por lo tanto tengo tanto dolor, no sé cómo empezar a conectar los puntos, pero si nosotras seguimos bajo esta inercia de los productos comerciales que de hecho refuerzan a la feminidad,
pues entonces vamos a estar como en este ciclo vicioso en el que no vamos a salir hasta que llegue nuestra menopausia y ya dejemos de menstruar y ahí termina nuestra vida menstrual y digamos gracias a las diosas porque esto ya no sucedió nunca más, pero jamás conectamos de lleno con ella, ¿no? Jamás entendimos por qué menstruar es tan importante, porque si sigue de verdad que para mí yo a veces me imagino que la tienen encerrada así a al pobre ciclo menstrual ovulatorio en una jaula, ¿no? Así de que esta feminidad ahí la tiene y que solo te tiene que importar si quieres tener bebés y por ende pues quieres ejercer la heterosexualidad, ¿no? Y es como, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué mi ciclicidad tiene que estar sometida al criterio de allá afuera, de los hombres, del patriarcado, esta noción reproductivista, ¿no? Porque somos mucho más que eso y como pues muchas de nosotras crecimos con esta idea de que cuando ya menstruo, entonces ya puedo tener bebés y por lo tanto entonces ya soy vulnerable y susceptible a toda la violencia sexual, que también eso es una creencia y que de hecho pues lamentablemente muchas adolescentes sí pasan por eso, muchas niñas también, ¿no? O sea, no lo vamos a negar. Pues creo que en corto la menstruación se vuelve un problema, ¿no? Por eso es tan difícil hablar de ella, por eso es tan complicado que se vuelva un tema de salud pública y además que se vuelva un tema en la discusión pública. Ha costado mucho trabajo, no sé si ustedes dieron o recuerdan cuando hace 2 años se le quitó el impuesto a los insumos de gestión menstrual, que si bien sabemos que siguen siendo basura, pero pues mucha de esa basura que es para nuestras cuerpas, pues a muchas otras mujeres les beneficia, porque no todas se pueden dar el lujo o costearse una copa o toallas de tela, o bueno, estos otros insumos que a lo mejor a nosotras que tenemos agua potable, que tenemos, por ejemplo, educación sobre nuestra anatomía, pues a lo mejor es más accesible para nosotras una copa, un disco, toallitas de tela, ¿no? Pero para todas aquellas que no sucedió y que no sucederá, pues bueno, las toallas siguen siendo una opción, se les quitó el IVA, sabemos que ya no tienen el 16% agregado, pero aún así fue un tema, ¿no? O sea, no sé si en redes sociales, mayoritariamente hombres diciendo cómo es posible que ahora con nuestros impuestos tengamos que estar pagándole a estas mujeres, y es como, no estás entendiendo nada, o sea, porque como no se habla de menstruación como un tema de salud pública, pues por eso los temas que nos atraviesan a nosotras siempre se ven como un problema, siempre se ven como, ay, otra vez las mujeres, ay, de nuevo las mujeres y sus problemas, ay, es que las mujeres menstruan, y luego se embarazan y luego tienen bebés y, o sea, siempre somos un problema al parecer para este sistema y nos creemos tanto eso que por eso no hablamos de ello, ¿no? Por eso no normalizamos el decir, estoy menstruando, ¿cómo estás tú? ¿No? Ah, ¿qué crees? Yo también, ¿no? O sea, como que es algo que es raro que realmente suceda, ¿no? Yo creo que ya estamos como que derribando esas barreras, pero antiguamente, y digo, cuando yo estaba en la primaria, que muchos de nosotros empezamos a menstruar en sexto de primaria, hasta que una de nuestras amigas no se manchó, fue cuando todas pudimos hablar y decir, a mí también ya me pasó, ay, a mí también, o sea, fue romper como ese silencio que se nos ha impuesto, porque no, tu papá no se tiene que enterar y tu amiguito no se tiene que enterar. Claro que sí, todos se tienen que enterar que estamos menstruando, porque, insisto, menstruar es un símbolo de salud y para las lesbianas es bien importante que lo politicen y que lo vuelvan un eje en su vida. Lo digo yo como lesbiana que pues no está ahorita en mi interés, pues no sé, inseminarme, por ejemplo, ¿no? Y aún así todos los días registro mi ciclo y todos los días me preocupo por mi salud menstrual, porque mi salud menstrual es mi salud, insisto, ósea, muscular, circulatoria, cardiovascular, mental, cerebral, o sea, es todo. Entonces, cuando lo volteamos a mirar así, creo, de verdad creo, que cambie esta narrativa de pues como soy mujer, no, porque soy mujer, ¿no? Como diría ahí la famosísima, Lupita D'Alessio, porque soy mujer, ¿no? O sea, porque soy mujer y porque tengo esta existencia sexuada, es que politizo y vivo mi ciclicidad menstrual, porque vamos a vivir esto 30, 35, 40, 45 años. Entonces, imagínense, realmente es gran parte de nuestra vida, pues desde el silencio, desde el dolor, desde la vergüenza. ¿De verdad queremos seguir viviendo así? ¿De verdad queremos que las generaciones que vienen sigan viendo esos ejemplos? No sé, yo aquí los invito a todas, ¿no? También a las que nos están escuchando, a que repiensen
cuáles son las narrativas que tienen sobre sí mismas con su menstruación y cuáles son las narrativas que les comparten a las niñas y a las adolescentes cercanas a ellas, ¿no? Porque es algo que también de la menstruación aprendemos escuchándolo en todos lados. Entonces, pues muchas aprendemos estigmas, aprendimos tabúes, aprendimos un montón de mentiras que hasta ahora con la educación menstrual estamos tratando de derrocar y que por eso necesitamos educación menstrual en todas las aulas, en todos los espacios y en todos, pues en todos los estratos sociales y en todos los tipos de mujeres, ¿no? Porque también aquí yo incluyo hasta las compañeras que no se identifican, ¿no? O sea, entre grandes comillas, entre las compañeras que dicen, bueno, a mí no me interesa eso de ser mujer. Mira, aún así, querida, este proceso te va a seguir acompañando y es importante que lo veas como un eje de tu salud, como un eje rector y que eres bienvenida o bienvenide o bienvenido si así te sientes más a gusto, pero por favor no dejes de quitarle el ojo a esto, porque de esto depende que tú nos dures muchos años más, ¿no? Y que todas estemos aquí. Creo que igual otro tema que es bastante complicado, ¿no? Que nosotras como lesbianas machorras abordemos y que de repente, bueno, a mí me preocupa es el tema de la menopausia, ¿no? Cómo es, o sea, y cómo esta relación, ¿no? De la menstruación con la menopausia, o sea, cómo abordarlo, ¿no? Sobre todo, no, bueno, que de repente las lesbianas machorras tenemos como este miedo tal vez de acudir, ¿no? Con la ginecóloga, porque este miedo de que toquen mi cuerpo, ¿no? O de todos los prejuicios, todos los estereotipos que han venido como desde hace años, ¿no? Y que nuestras madres y nuestras abuelas también vivieron desde hace años. Entonces, ¿cómo igual ir desaprendiendo todo eso e ir abordarlo con una mirada así como más en una conexión con nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo mirarlo, ya nos platicabas un poquito, pero ahora con este tema que salta, a mí, al menos a mí y a las lesbianas que tenemos por arriba de 40, nos preocupa es el tema de la menopausia, ¿no? Y cómo la vivimos siendo lesbianas machorras. Sí, creo que esto es un tema que justamente si cuando fuimos niñas y adolescentes no nos platicaron y no nos explicaron de qué iba la menstruación, mucho menos sabemos de qué va la menopausia, ¿no? O sea, también es otro de los grandes, grandes vacíos en nuestra, pues sí, formación que tenemos, ¿no? Porque algo que considero que es clave y que cualquier educadora menstrual te va a decir, independientemente de la edad en la que te encuentres, es que lleves un registro diario de las manifestaciones que te da tu cuerpo, porque todos los días tu cuerpo platica, o sea, todos los días tus hormonas interactúan, todos los días tu cerebro se comunica con tus ovarios y viceversa, ¿no? Se comunica con todas las glándulas de nuestro cuerpo y empieza a generar mucha información. Entonces, esa información se traduce en manifestaciones, justo como sucede los 10 años previos a la menopausia, que es la perimenopausia, ¿no? Que también es algo muy reciente de lo que estamos hablando, que si tú te acercas a una ginecólogo de la vieja escuela, te va a decir, eso no existe, porque anécdota, se lo acaban de decir a mi hermana, que justamente está en la perimenopausia, y la ginecóloga muy despectivamente le dijo, eso no existe. O sea, uno negando toda su experiencia situada de mi hermana diciendo, yo estoy experimentando esto, pero me faltan como 10 años. Y ella, no, eso no existe. ¿Es menopausia o no es? Y mi hermana dijo, ok, yo no voy a echarme esta batalla, pero esto nos demuestra que es algo muy reciente de lo que estamos hablando, porque así como la menstruación, entre comillas, nos llegó de sorpresa, también parece que eso tiene que pasar con la menopausia, que nos llegue de sorpresa, ¿no? Y es como de, ay, pues ya de repente dejé de menstruar, y claro que no, porque casi, o sea, no a todas las mujeres les pasa que tarda 10 años, ¿no? Viviendo estas manifestaciones, ¿no? Pero que hay registros que pueden empezar a darte estas señales con 10 años de anticipación y estas señales pueden ser de repente menstruaciones muy abundantes y a veces muy escasas y a veces ciclos muy cortitos como de 21 días, a veces ciclos mucho más largos de 35, 36 días, ¿no? O sea que justamente cuando una lleva un registro de su propia ciclicidad, empieza a notar que los patrones van cambiando.
Entonces, a partir de notar eso, una puede empezar a revisar, bueno, sí, creo que ya me encuentro en la perimenopausia porque he tenido algunos bochornos, porque he sentido más hambre, porque mi sangrado ha cambiado. Entonces, cuando uno empieza a registrar eso, se va preparando y va entendiendo que pues este gran ciclo que nos acompañó también va llegando a su fin y nos empieza a preparar desde un lugar amoroso, desde un lugar seguro, desde un lugar con mucha más certeza, para que también si una quiere tratar estas manifestaciones, ¿no? Con a lo mejor hormonas bioidénticas que sabemos que son seguras, que sabemos que pueden ayudarnos mucho con estas manifestaciones, como sobre todo lo son los bochornos y el insomnio, ¿no? Que son manifestaciones muy visibles y muy evidentes de que esta ciclicidad está próxima a terminar para empezar un nuevo ciclo, ¿no? Para empezar una nueva etapa de nuestra vida, pues una puede empezar a tomar acción y puede, insisto, llegar con una profesional de la salud que sepan ustedes que puede ahí decirle, sí, yo les puedo acompañar en esto y decirle, mira, he tenido estos insomnios y mis ciclos han sido así y han sido así y mis manifestaciones y entonces con todo ese conocimiento podemos tomar acción. Así que yo os invito a las lesbianas que ya están pasados sus 40 años, que ya empiecen, o sea, si todavía no lo han hecho, que empiecen a observar todos los días qué manifestaciones les da su cuerpo, todos los días, de verdad que hasta la menor cosa como son los antojos, las horas de sueño, el deseo sexual, o sea, todo eso está completamente ligado a nuestra salud hormonal, así que voltéenlo a ver y el método para hacerlo es llevar un registro en un ciclograma, ¿no? Eso es como lo deseable, insisto, cada una puede hacerse un diario, puede llevarlo como lo quiera, pero lo que hace el ciclograma es que nos permite hacer una lectura circular, una lectura cíclica de lo que estamos nosotras registrando. Entonces, son libres de buscar, googleen ciclograma menstrual, descárguense una plantilla, háganlo ustedes mismas, también se vale, y empiecen a todos los días revisar. ¿Qué revisen? Yo por lo menos les recomiendo 4 biomarcadores que son su flujo cervical, es decir, qué fluidos deja su vulva, que deja en su ropa interior, o si no usan ropa interior, pídanse permiso, lávense bien sus manitas e introduzcan un dedo, ¿no? En su canal vaginal y jalen un poquito del fluido. Véanlo, conózcanlo, huélanlo, acérquense a él, esto con mucho respeto, ¿no? Hacia su cuerpo, no la violenten, ¿no? Sino que si su cuerpo no quiere que le introduzcan un dedo, está muy bien, espérense a que quede en su ropa o con un papel higiénico, que cuando se limpie su vulva, también se vale, ¿no? Otro biomarcador muy importante va a ser la temperatura basal. Yo sé que es difícil a veces estar como tomándonos diariamente la temperatura entre las 6 y 8 de la mañana, eso es simplemente como un agregado, pero es un biomarcador importante porque nuestra temperatura basal también va muy ligada a nuestra ciclicidad hormonal. La otra es a ver, esperen, sí, los cambios de mi cervix. Ahí es difícil también como estar, por ejemplo, metiéndonos un espéculo, ¿no? Que yo sé que es una herramienta bastante agresiva y fálica, pero también con el insertarnos un dedo en posición de cuclillas, podemos sentir si nuestra cervix ha subido o ha bajado, ¿no? Entonces también eso a nosotras nos ayuda pues, a revisar qué onda y pues otro biomarcador evidentemente es el sangrado menstrual, ¿no? Entonces también échale un ojo a eso. A qué onda, cada cuánto sucede, la intensidad, el color, el olor, todo eso. Por eso sí recomiendo que utilicen estos métodos de recolección, que si bien no son los óptimos y no son para todas, ok, lo entiendo, pero busquen la manera de conocer a su sangrado, porque si no lo conocen es muy difícil anticipar cuándo va a dejar de acompañarnos, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso sería como a grandes rasgos lo que pues creo que es importante que todas empecemos a ejercer para estar preparadas cuando esta gran época de nuestra vida llegue a su fin. El Sabucán Lésbico. Historias de lesbianas que hacen historia. En México, las políticas públicas encaminadas a la justicia menstrual avanzan lento. Hasta 2023, solo 13 de los 32 estados han aprobado leyes para el acceso a insumos gratuitos y apenas uno destinó presupuesto para su ejecución, a pesar de que desde el 2021 se promueven leyes a favor de este derecho.
La menstruación digna supone que todas las niñas, adolescentes y mujeres menstruantes tengan acceso gratuito a toallas sanitarias, tampones o copas menstruales. Además de estos productos, se busca que se brinde acompañamiento y consejería de las condiciones saludables para el periodo menstrual. De acuerdo con organizaciones civiles que siguen en la lucha por impulsar estas leyes, la falta de acceso a los insumos de la menstruación tiene efectos negativos en la vida de todas las usuarias, desde pobreza menstrual, violencia estructural y discriminación por estigma y prejuicios. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Necesitamos una segunda parte porque este tema es súper extenso. Entonces, te voy a comprometer, Carmen, a que digas que sí anticipadamente a una segunda parte porque es maravilloso y estoy segura que muchas compañeras así lo van a valorar, ¿no? Pues yo nada más agradecernos, sobre todo por tanta claridad, porque de repente sí estamos como bastante perdidas, ¿no? Confundidas y sobre todo hablando de esta desconexión que tenemos con nuestras cuerpos y pues agradecer toda la claridad, ¿no? Porque muchas, que es muy difícil encontrarla, ¿no? Y igual el hecho de acercarse, ¿no? Con educadoras menstruales, porque, bueno, yo de hecho no desconocía, pero que nos presenten la información de forma, o toda la sabiduría de forma tan amorosa, pues se agradece mucho. Ay, muchas gracias, chicas. De verdad les agradezco el espacio. Yo sé que es un tema extensísimo. De hecho, las formaciones duran meses, ¿no? O sea, nosotras también llevamos años aprendiendo y justamente deglutiendo y acompañando estos procesos. Yo súper encantada de que tengamos una más y las que se vengan, ¿no? Podemos empezar a dar algunos cursillos y algunas nociones básicas, ¿no? Justamente para hacer accesible este conocimiento, porque todas merecemos, tenemos el derecho a conocer qué sucede con nuestras cuerpos, porque eso nos empodera. Verdaderamente la educación menstrual es una pedagogía, viene de parte de la pedagogía de la liberación y es una manera en la que contrarrestamos al patriarcado, que de verdad nos ha hecho mucho daño en el lado de educativo, en el lado que no conocemos nada de nosotras y estamos siempre sujetas al criterio de terceras personas. Perfectísimo. Oye, pues compártenos tus redes, porfa, y justamente para que nos digas, bueno, seguramente por ahí vas a lanzar talleres y charlas, entonces, por favor, es súper importante que nos digas en dónde te encontramos. Sí, pues en Instagram estoy como @cuerpa.lutea, así me encuentran, o también @la espacia de Ulpes, aunque ese es más mi proyecto profesional de otras cosas que también hago, pero ahí también está linkeado mi perfil de Instagram. Únicamente ahorita tengo el Instagram y sí, justamente ahí comparto los talleres, las charlas donde me invitan y también si me quieren invitar a cualquier lado, a cualquier charla, lo que sea, yo jalo. Las educadoras estamos bien animadas a que nos inviten a pues seguir dialogando y generando estos espacios de aprendizaje. Súper, bueno, chicas, pues compañeras, ahí lo tienen, ya saben dónde encontrar a Carmen. Muchas gracias, Carmen, por compartir todos tus saberes. Gracias, compañeras, por escucharnos. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Frecuencia Lésbica. Las abrazamos a todas. Stephanie Sánchez. Eli. Eloína Narváez. Yadira del Mar. Alex Rivera. Julia Casasola. CIMAC presentó. Frecuencia Lésbica. Sintonízate, lesbiana. Lesbianas en todas partes. Porque la existencia lésbica Es el amor entre mujeres que nos salva. Frecuencia Lésbica.